gracias, Santi. Gracias, Oyer, gracias, Joaquín, por invitarme a presentar estas películas en arquitectura y lenguaje fílmico, a retomarlas de alguna manera, a volverlas a ver en estas últimas semanas, que me ha servido de alguna forma para refrescar este trabajo del archivo FX, que es un trabajo sobre iconoclastia y movimiento radical moderno, un trabajo de archivo que llevo desde finales de los años 90, principios del 21, trabajando en él. Tampoco voy a hablar exactamente de él, me quiero centrar un poco en las películas, pero sí que tengo que recordar que en el seminario, curiosamente estos días me acordaba que en el seminario del fantasma y el esqueleto que decía Santi, en una de las sesiones que hicimos en Artelecu, yo había invitado a Kiko Rivas a presentar, creo que El Refractor, la revista esta que él hacía entonces, y se presentó con Antonio Artero, en fin, cineasta aragonés, en fin, un tipo que me lo traía como experto en el situacionismo, como alguien militante de la CNT, emparentado con la familia de García Lorca y conocedor en aquellos momentos de cerca, de primera mano del cine de Debord y de otros situacionistas, y que para mí fue como una especie de impacto conocerlo, hablar con él, y sobre todo el tipo traía, es decir, es algo que hoy es fácil, hoy entras en YouTube y las dos películas puedes verlas perfectamente, tanto Rojo y Negro como Nuestro Culpable, pero entonces era bastante más difícil hacer este material, y Antonio Artero vino con un paquete de vídeos en el que venían todo el cine de artista que se había hecho durante la Guerra Civil, y estuvimos en una sesión de, no sé, 4 o 6 horas, y fue como una cosa, acabó todo el mundo bebiendo cerveza dentro de la sala de proyección, en fin, fue una cosa tumultuosa y densa y excesiva, pero que yo, por ejemplo, con esta película, especialmente con Nuestro Culpable, con la segunda que vamos a ver, me quedé absolutamente... En fin, fue algo más que sorprendido, es decir, no me cabía en la cabeza lo que estaba viendo, que era una película, una comedia ligera como esta, que se había hecho en el 38, en Madrid, entre los bombardeos, producida por la CNT, por los estudios de cine colectivizados, y me pareció sobre todo que tenía una resolución, una especie de mirada sobre las cosas entonces, lo que veía entonces, de mirada sobre las cosas sin, es decir, teniendo en cuenta el cine de la época, que yo sí que había podido visionar, etcétera, es decir, sin propaganda, sin resentimiento casi, una especie de humor blanco, pícaro, con el que se reían un poco de la burguesía, del capitalismo, de todo este tipo de enemigos que tenía el movimiento libertario en ese momento, y que lo hacía con esa factura, ¿no? Con esa forma. En ese lote de películas había otra de Mateo Santos, de la jornada de revolucionarias en Barcelona, había toda una serie de cines, tanto documental, estaba Aurora de Esperanza, estaba en fin, todo un tipo de cine documental que para mí creo, o puedo pensar que fue uno de los pistoletazos, de los toques para empezar a trabajar en el archivo FX, porque de alguna manera intuía que había toda una serie de materiales ahí dispuestos que merecían un trabajo más intenso, ¿no? Yo digo que en estos 10 años que han pasado, o 11 años, pues el archivo, el trabajo en materiales arqueológicos, en fin, es una práctica habitual. De hecho, la memoria histórica, entonces prácticamente no existe ese tipo de concepto. Todo eso ha desbordado estos materiales, y hoy día entran en un registro que diré
que a mí me interesa relativamente, ¿no? No puedo obviar las condiciones propias de estos films, pero a mí las películas me interesan como artefactos autónomos que tienen unas relaciones con su contexto especiales que me interesa conocer profundamente y que violentan su significado. Y me interesa eso en el mismo sentido que esa es la práctica a la que yo someto a los materiales cuando trabajo en el archivo FX, es decir, y someto este tipo de películas. Es decir, de alguna forma violento su contenido, violento la lectura y violento los elementos que en ellas aparecen para intentar conectarlo con otras realidades, incluso, especialmente en el trabajo del archivo FX, para intentar acercarme a cosas que yo no conozco, cosas que yo no sé articular bien, de las que no tengo capacidad de verbalización o de conceptualización clara, y que me parece que con el discurrir y el choque de estos materiales se alumbran de alguna forma zonas, efectos, formas que me parece que pueden iluminar la realidad, ¿no? Por eso me parece pertinente ponerlas en este ciclo, porque en torno a la idea de guerra me parecía que el relato que se produce viendo estas dos películas una detrás de otra tiene para mí algo que ver con una cierta idea de la violencia, de la construcción y la destrucción de una ciudad en tiempo de guerra y de cómo eso se manifiesta de una forma que no es tópica en el sentido más topológico del término, es decir, que no repite los paradigmas a los que estamos acostumbrados cuando hablamos de la guerra, de la violencia. Es decir, me temo que en ese mundo, que en el mundo de la guerra y de la violencia, es posible respirar, es posible vivir, es posible la alegría, es decir, es posible que se den otra serie de fenómenos que para mí no quedan agotados en la omnipresencia de la violencia, de la totalización de la guerra en el cuerpo social. Es decir, creo que hay maneras de convivir en un tiempo de guerra, porque no acabo de diferenciar muchas veces en una mirada histórica amplia lo que es el tiempo de guerra del tiempo de paz, ¿no? Entonces, yo he propuesto que cambien el orden de proyección de las películas tal como viene en el programa, porque creo que es mucho más interesante que veamos primero Rojo y Negro, aunque es una película hecha posteriormente en el año 42, pero creo que es más interesante ver primero la película que realmente describe el Madrid de una forma radical y, como ya contaré ahora, pues una forma para mí dura de ver, porque la diferencia, es decir, la brecha ideológica que hay entre la película y yo cuando la veo es tan enorme que las representaciones de la violencia que allí discurren las pongo siempre entre comillas, ¿no? Es decir, me provoca una lectura crítica. Si fuera una película de Costa Gabra, una película sobre la represión en Chile o sobre la ocupación de Argel, pues a lo mejor tendría otro tipo de identificación con lo que pasa en la película, pero en este caso es una película falangista, una película no solo falangista, sino fascista, que en el sentido más radical del término, pues provoca una relación paradójica con lo que pasa en la película, con los discursos ideológicos, aparte del panfleto que se va colando poco a poco, que se cuela en la presentación de la película. Por otro lado, como artefacto fílmico, como cine, me parece una película excepcional, ¿no? Me parece como un esfuerzo excepcional como tal, ¿no? La ocurrencia primera era esa, era poner Rojo y Negro y poner Nuestro Culpable como una película dentro de otra. Es decir, en lo que describe Rojo y Negro, en ese Madrid ocupado por los milicianos, anarquistas, comunistas, por las famosas checas, etcétera, etcétera, en ese clima de opresión extremo se produce una película como Nuestro Culpable. Es decir, de pronto esos rojos, esos anarquistas
que se describen en la película como una especie de fieras, de taraos mentales pues, estaban haciendo una película como Nuestro culpable, que es una película desenfadada, una comedia a los Lubitsch o a los René Clair, una película sobre el optimismo de las clases populares sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, fue como un poco la primera idea, aparte de que eran dos películas que yo había trabajado mucho, escenas muy concretas de ellas en fichas del archivo FX, ¿no? Especialmente Nuestro culpable es una escena clave, la escena del fetiche, una aventura que hay con un fetiche a lo largo de la película y que finalmente destrozan dentro de una caja que está llena de papel de periódico, que para mí es una pieza, una entrada clave, el capital dentro del archivo FX, y unas escenas de rojo y negro son L'Argent, la película de Bresson, es decir, el dinero, articulan esa ficha dentro del archivo FX. Entonces las había trabajado mucho, pero esa era mi primera idea. Una película dentro de otra, el Madrid ocupado por la guerra produce esta segunda película, ¿no? Es decir, los anarquistas, los asesinos producen esta segunda película. Pero después cuando me puse así un poco a verlas, vi que entre las dos, en fin, esto es una especie de defecto que tengo que decir que tengo yo, no es tanto una virtud, no hay cosas que no acabe yo acabando de encontrar una relación entre dos elementos aparentemente dispares. Pero el caso es que la hay, es decir, la hay de una forma, desde mi punto de vista, muy estructural, muy importante. Y las dos películas, de pronto me di cuenta que estaban articuladas, Nuestro culpable lo tenía más fresco, pero están articuladas sobre la cárcel. Es decir, las dos películas, por una serie de razones, están articuladas en torno a dos sistemas disciplinares, dos sistemas de prisión, en rojo y negro las checas, las famosas checas, en fin, las checas, la propaganda revisionista la utiliza mucho esta palabra, que se había perdido un poco en el vocabulario español hasta final del siglo XX, durante toda la transición, pero de pronto se vuelve a utilizar la palabra checa. Las checas no son... O sea que yo creo que el nombre es muy eufónico, checa, que da como así como susto y tal, pero las checas son simplemente los centros de detención irregular que tomaron ese nombre por la policía soviética, la policía antecedente del KGB, que durante la revolución tenía las siglas, se pronunciaban checa en castellano. De hecho se popularizó en España en los años 30, a principios de los años 30 el nombre, a través de un coleccionable de la revista Estampa, de una novela fantástica de Chávez Nogales que se llama El maestro Juan Martínez, que estuvo allí, no sé si la habéis leído, pero una novela fabulosa con un argumento loquísimo y real. Juan Martínez, un bailador de flamenco que le cogió la revolución rusa en Moscú. Entonces cuenta todas sus tribulaciones, todo lo que le pasó durante la época de la revolución. Él se lo contó a Chávez Nogales en los años 30 en París, cuando lo conoció. Él fue un guitarrista al final de su vida famoso en Nueva York. Pero bueno, ahí hay un capítulo entero dedicado a las checas, a la articulación de las checas en Moscú en la revolución, y esa palabra se popularizó de pronto mucho en España. Y en el tiempo, en la guerra, la propaganda empezó a utilizar la palabra checa para llamar a estos centros de detención ilegal y finalmente también a los centros de detención legal. Es decir, que checa es algo así muy ambiguo. De hecho, en Sevilla, en fin, que no hubo guerra civil exactamente, sino un golpe de Estado que duró 3 días y el resto no fue guerra propiamente, sino la ocupación fascista y la represión subsiguiente. Allí se llaman checas azules a los centros de detención irregulares de Falange. Es decir, hay checas que son... Había centros de detención oficiales del ejército, de la policía, y después estaban los centros irregulares, que eran la checa azul, que eran pues eso, pequeños cuarteles, pequeños centros, que donde Falange, los carlistas, los tradicionalistas, detenían a gente, los buscaban por su cuenta y los ejecutaban si venía el caso, y que escapaban de un cierto sistema de justicia que tenían tanto los golpistas como la propia república, ¿no? La palabra adquiere en esta película pues toda la dimensión propagandística que ya tenía, que ya se construye durante la guerra, ¿no? Esa cosa pérfida de las checas. En el discurso ideológico de Rojo y Negro